sobre esa dirección, de que tenemos que hacer un cambio en el enfoque como ingenieros y como curso de ingeniería de transporte hacia algo más sobre ingeniería de movilidad y sobre todo poniendo atención en este cambio en la jerarquía, ¿no? La jerarquía de la movilidad. Primero son los peatones y luego todos los demás. ¿Qué será? Hace como un año me contrataron una empresa que produce fármacos y, y lo que tenían ahí es un problema en el que tenían, dentro de la fábrica pues habían calles y vialidades y había movimientos de transporte público, o sea, transporte personal, que es el que lleva a todos los obreros y los recoge de sus casas y los lleva ahí a la planta, ¿no? Como en muchos lugares. Entonces, los autobuses entraban a recorrer toda la planta, esos autobuses de 11 metros. Tenían transporte, como tienen transporte de carga, porque pues tienen que sacar la producción. Y entonces hay fulles, hay trailers, y hay vehículos utilitarios que sacan la mercancía y que circulan sobre esas calles, que son 5 o 6 calles. Están los trabajadores que tienen autos, están los que utilizan motos, están los que se mueven ahí dentro de la planta para ir a comer y hacer sus actividades. Entonces todo lo tenían dentro de la misma calle. Entonces era bueno, hagan de cuentas el tianguis que se pone el fin de semana en alguna plaza, así, un horror. Era sálvese de quien pueda, ¿no? Y entonces, a la hora de ver eso, dice, lo primero que se me ocurre, le digo, oye, es que aquí tú estás mezclando a todo mundo. Si tú diseñas una casa, ¿por qué todos tienen que pasar por la sala para ir a su recámara, al comedor, al patio y demás? O sea, eso vas a generar un problema de concentración y de obstrucción de ese sitio de paso porque todos quieren pasar por ahí. O tú pusiste un diseño para que todos pasen ahí. ¿Por qué no los distribuyes? Entonces, ese concepto tan sencillo fue el que hicimos en esa planta y cambiamos e hicimos sistemas segregados para cada modo de transporte. Pero además, pusimos como prioridad al peatón, no el automóvil. El automóvil lo sacamos y lo mandamos lo más lejos posible. Y entonces, esto que yo les estoy contando que deberíamos de hacer, es algo que ya estoy haciendo, ¿sí? Para no decirles, y esa es la diferencia, ¿no? Que yo les venga aquí a leer un texto o la ley y que yo por otro lado haga otra cosa, ¿no? O ni sepa qué es lo que se está haciendo en la realidad. Entonces, estos conceptos son valiosos si tú los trasladas para resolver problemas reales. Que no te quedes ahí en la teoría de decir, pues es que ahora primero son los peatones. Y este es un caso concreto en el marco de mi especialidad, pero ustedes seguramente, muchos de ustedes tienen familiares o ustedes mismos tienen vehículos, entonces volteen a ver al peatón. Y aunque sean los únicos locos que se detienen y se dan el paso a un peatón, es así como se empieza. Las cosas no se construyen de un día al otro. Como se construyó esta costumbre de primero el automóvil, también se puede revertir esa costumbre y primero el peatón. Y empecemos por nosotros mismos. Y distribuyamos y compartamos esta idea con los más que podamos para decir, oye, es que es primero el peatón. En nuestros diseños de carreteras, generalmente no nos explicaron que existe el peatón, que existe la bicicleta, que existe la motocicleta, y entonces no los visualizamos, solamente nos hablan de ejes equivalentes y tipos de vehículos, o si no, dígame si en su curso de vías terrestres les dijeron, miren, es que así deben de tomar y diseñar, tomando en cuenta la jerarquía de la movilidad y todos estos modos de transporte. ¿Se los dijeron? Lo dudo. ¿Sí? Entonces esto tenemos que empezar a cambiarlo. Ese es un ejemplo. Bueno, al final esto se implementó lo que les propusimos, lo están construyendo, volvieron a construir muchas cosas en la planta y estamos haciendo ahora un sistema, diseñando un sistema de bicicletas públicas para que la gente se pueda mover dentro de la planta. Y tan es el grado así que ya no hay ningún vehículo, al menos en el plan, ningún vehículo va a andar circulando en las vías, salvo los de carga, porque a eso se dedica la empresa, ¿no? A sacar su carga, que eso pues no lo podemos quitar.
pero todo lo demás ya no hay vehículos que circulen dentro de la fábrica. Hay transporte público, sí, hay bicicletas, sí, hay senderos peatonales, sí. Y entonces de esta manera, esta teoría la pasamos a la realidad, ¿sí? Este es un caso. El siguiente caso, me pidieron, oye, tenemos una intersección aquí en Morelia, en la carretera Marabatío, no me acuerdo cuál es el otro lugar. Bueno, son dos intersecciones. Y entonces cuando tú me dijeron, hay un problema, necesito que lo revises y nos propongas una solución. O sea, pasan 500 vehículos al día, ese es el TPDA, o sea, es un ranchito. Bueno, es un ranchito y hay una carretera, ¿no? Pero pues no es una carretera. 500 vehículos al día en los dos sentidos no es nada, ¿no? Es un carril por sentido. Y hay problemas ahí. Entonces digo, bueno, pues ¿qué está pasando? Entonces fuimos a ver y es un horror, o sea, es una película de terror. Si ustedes, bueno, cuando termine la presentación se los voy a mostrar. Una película de terror, como los ingenieros, seguramente civiles, resolvieron o intentaron resolver este problema. O sea, y sí se los voy a mostrar porque si fuera un museo, sería el Museo de los Horrores del diseño de un cruce de una carretera. Hicieron, para empezar, un puente peatonal, ¿sí? Entonces, primer mensaje, primero el automóvil. El que camina, que se joda, que se suba y que camine una calle, cruzar un carril por sentido son, pongamos, 5 metros, incluyendo el acotamiento 10 metros. Pues no, camina 80 metros para pasar por arriba y no interferir el paso de los vehículos. O sea, ese es el primer mensaje que está anacrónico, porque acabamos de decir, y eso lo acaban de construir, o sea, no es que es de hace 50 años, lo acaban de construir, acabamos de decir que primero es el peatón, ¿no? Y aquí el mensaje es, pues, que se joda el peatón, que no importa, que camine. Yo como conductor, mi vehículo, soy el rey y tengo que pasar primero y tengo la primer tema. Pero eso no es todo. Para poder llegar al cruce peatonal, al puente peatonal, es una carrera de obstáculos. No tienes banquetas. Los espacios que están, pues prácticamente tienes que pasar de lado y hay unas barreras que te impiden pasar. El paso está lleno o sea, no hay ni siquiera una superficie uniforme, o sea, está lleno de hierba, está todo deslavado por la lluvia y demás, ¿no? Entonces, o sea, ese ingeniero es como para llevarlo y fusilarlo, porque ¿cómo puedes hacer un diseño de esa manera tan descuidado? O sea, son ingenieros de gabinete, ¿no? Ahí en el gabinete muy padre, el papel lo aguanta todo, y se pusieron a hacer esa solución y tampoco se enteraron de que está a desnivel la entrada a ese pueblo. Entonces, el que sale, si tú vienes caminando o vienes en un vehículo, no ves lo que viene del otro lado, o sea, en el lado opuesto. Y entonces, pues tienes que ir asomando la nariz a ver si no pasa un vehículo y te pasa por encima, porque ahí, como no hay reductores de velocidad, pues los vehículos pasan a 90 a 100 kilómetros por hora en un cruce donde hay un poblado. Y entonces creo que ya atropellaron a una persona y no sé si vaya a haber más personas con problemas ahí, porque hay una curva vertical y una horizontal en el mismo punto que dan justo en la entrada de ese lugar. Y entonces eso, la verdad, no sé, no han pasado más cosas porque Dios es grande, pero es un horror de diseño. Y luego, las incorporaciones y los cruces están mal diseñados de tal manera que cuando se incorporan dos vehículos, el que viene saliendo y el que viene incorporándose, llegan un momento donde coinciden en el mismo carril. Y entonces eso va a generar un choque tarde o temprano. Entonces eso también lo diseñó seguramente un ingeniero civil que no tenía idea de lo que es la ingeniería de transporte y la ingeniería de transporte. Entonces, ¿por qué se los platico? Porque al menos, si ustedes no aprenden nada en este curso, se acordarán de lo que les estoy diciendo, ¿no? No hagan ese tipo de horrores. Si no saben, es mejor decir, no lo sé. Sí, llevé un curso,
pero el profesor era muy malo, o yo ni le dediqué tiempo, y pues quién sabe de qué trató el curso. ¿Sí? Entonces, sepan que hay maneras de resolver estos problemas, hay técnicas para resolverlo, y entonces no hagan este tipo de situaciones en donde ponen en riesgo, pues, pues a todos los residentes de una población en particular, por muy pequeña que sea, pues son personas, ¿no? Y no puedes hacer este tipo de soluciones, ¿no? Entonces, esta parte, insistiré mucho en eso porque creo que tenemos que cambiar como ingenieros nuestra forma de diseñar, nuestra forma de ver el tema del desplazamiento de las personas. Así que hablaremos y tendrán ahí algunas lecturas sobre el concepto de movilidad. Esto es más como de gente que no es ingeniero, obviamente, que está preocupado por otras cosas, ¿no? Entonces son más sociólogos y urbanistas, historias de esas los que escriben y que bueno, pues no tiene nada de malo. Dentro de la diversidad también podrían escuchar a otro tipo de opiniones, algo relevante hay en lo que dicen, ¿no? Y tienen razón, tú cuando estás trabajando como ingeniero igual ni te enteras, ¿no? Pero debemos de ser sensibles a otro tipo de perspectivas y ver de esas perspectivas qué es lo valioso que podemos rescatar. Así que eso es uno. El otro tema, el 1.2, es el carácter multidimensional del transporte, que ya lo he citado con el ejemplo. Hablaremos de los componentes, que prácticamente ya se los mencioné, pero hay otros más y que creo que son incluso más relevantes, ¿no? Nosotros normalmente tenemos un esquema de organización de los sistemas de transporte que tiene tres partes: la parte estratégica, la parte táctica y la parte operativa. La parte estratégica es la gran visión, lo que tú quieres lograr en tu ciudad, ¿sí? ¿Cómo concibes a tu ciudad? El que tiene el poder de decisión, que son los políticos o que son los que elaboran estos planes o instrumentos de planeación, llámese planes de desarrollo urbano, planes de movilidad, planes sectoriales, en fin, todos los instrumentos de planeación que utilizan en las instituciones para organizar la ciudad, es ahí donde se plasma qué es lo que quieres en la ciudad. En el gobierno panista del municipio de Puebla, yo desconozco exactamente qué es lo que proponían, pero sí vi que hubieron varias intervenciones en intersecciones para garantizar este tema de el derecho a la movilidad, la prioridad para los peatones. Entonces, pavimentaron calles y resolvieron algunas intersecciones, pusieron estos pasos a nivel, que son topes pero aplanados, para que de tal manera que tú vayas a la altura de la banqueta y puedas cruzar la calle a la misma altura y no tengas que estar recorriendo hacer un recorrido con obstáculos, ¿no? Cuando cruzas la calle. Pensando en ser incluyentes, porque ahora ustedes, por ejemplo, tienen entre 23, 25 años, pues son unos atletas, ¿no? Pero van a envejecer. Y entonces ustedes tienen que planear la ciudad y el mobiliario urbano para cuando ustedes sean viejos. No van a ser eternamente jóvenes ni atletas. Entonces ahorita no tienen ningún problema y a lo mejor ni ven las dificultades que puede tener una persona que va cargando con sus compras, con sus 3 bolsas, que va con sus 2 hijos, uno en el brazo, otro amarrado atrás y otro caminando, que tuvo un accidente y que no puede caminar y tiene que andar ¿cómo se llama? Con muletas, o pues por la misma edad personas que ya no pueden caminar y tienen que usar sillas de ruedas y demás. Entonces, México se va a convertir en los próximos 20 años en un país de viejos, y para allá va, ¿no? Porque las jóvenes que están naciendo, o las personas, o sí, los nacimientos, pues, estamos a una tasa del 1%. Entonces, esa renovación de la pirámide poblacional
va a tardar, y los que a ustedes, el grueso de la población, que ahorita es población entre 30 y 50 años, pues va a pasar al grupo de 50 a 80 años. Y esa va a ser la mayoría de la población. Y no hay que ir muy lejos, volteen a ver a Europa. Y allá en Italia, por ejemplo, estaba leyendo que el promedio de la edad que vive, de la gente que está viviendo ahorita en Italia, creo que son 65 años. Cuando en México quizás son 38 o 39. Pero para allá vamos. Entonces, no vamos a ser atletas todo el tiempo, o no van a ser, porque yo ya estoy más para allá que para acá. Y tienen que prever cómo resolvemos estos temas. Entonces, ese gobierno panista, por lo menos, se preocupó, y yo sin conocer a nadie, yo veo que esta gente, pues sí tiene una idea de qué había que hacer para el derecho a la movilidad, ¿no? Hay cosas que hicieron mal, por supuesto, pero yo nunca vi del gobierno del Estado ninguna acción parecida, todo lo contrario. Lo que hicieron fue, y lo que están haciendo es darle prioridad al automóvil. Cerremos todos los accesos de la vía Tliscayot, y entonces, porque queremos sacar a la gente que tiene más dinero y que vive en Lomas y que vive en Lomas de Angelópolis, y el otro no me acuerdo cómo se llama, La Vista, creo por ahí. Entonces, porque ellos quieren llegar rápido, entonces, y pues son los que financian las campañas y tienen dinero, pues esos hay que darles la prioridad. Y esto es una vergüenza lo que hicieron, ¿no? Y lo que están haciendo, porque la prioridad se la están dando al automóvil. Entonces, ahí te das cuenta que son unos retrógradas. Cuando el mundo, y en México en particular, van hacia la movilidad, el derecho a la movilidad y la invertir esta pirámide de movilidad, estos retrógradas van al revés. Remontemos y pongamos otra vez al automóvil, ¿no? Y se dicen de izquierda, ¿no? Y que se dicen primero al pueblo. Pues qué vergüenza, ¿no? Entonces, a partir vean cuántas cosas podemos sacar de una simple, pues no tan simple, de un derecho que ya existe y que tendríamos que ejercer y exigir que se cumpla, ¿no? Ustedes. Decir, oye, primero los peatones, no primero los pobres, primero los peatones, luego el transporte público, luego el transporte de carga, luego, bueno, después del transporte público, los taxis, después el transporte de carga, y ya el último, el automóvil. Porque el que tiene un automóvil tiene acceso a todos los demás modos de transporte. Y entonces, en un país que piensas que pretende ser progresista, no puede ser primero los que más privilegios tienen. Y no con eso quiere decir que estoy en contra de los que tienen automóviles, sino simplemente estoy diciendo, pues dale chance a los que menos alternativas tienen. O sea, los que no pueden utilizar más que el transporte público, pues dale chance. ¿A ti qué más te da? Tú tienes un auto, si te gusta el transporte público, pues lo puedes usar. Si lo aborreces, pues síguete ahí metido en tu automóvil, pero dale chance a los demás, que además son mayoría, ¿no? Entonces tú eres minoría, pues aguanta, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto tiene sus repercusiones también a mediano y largo plazo. Les decía, los que estaban en la clase anterior, que el sistema de transporte se puede utilizar para ordenar la ciudad. Acaba de pasar los Juegos Olímpicos, no sé si los vieron, en París y en Francia, y París es un ejemplo de lo que hicieron del transporte para reestructurar la ciudad, para ordenar la ciudad. París estaba creciendo más hacia la parte del aeropuerto Charles de Gaulle, que está al noreste, sí, y estaba creciendo más hacia el sur, hacia donde está el aeropuerto de Orly, en el sur, ahí por donde está rumbo a Versalles, ¿no? Si ustedes vieron los Juegos Olímpicos, saben de qué estoy hablando. O bueno, si vieron el maratón, si vieron la inauguración, seguramente se acuerdan de esos lugares. Entonces, uno está al sur y otro está en el norponiente. Entonces, lo que vieron es que la ciudad estaba creciendo, o la zona metropolitana, Île-de-France se llama, estaba creciendo de manera no homogénea. Entonces, cuando tú creces de manera no homogénea, pues creces de manera desequilibrada. Entonces, ¿qué dijeron? Bueno, pues tenemos que hacer un sistema de transporte para orientar el desarrollo en el lado opuesto y equilibrar y promover que la ciudad pues se vaya llenando, o la zona metropolitana
se vaya llenando de manera uniforme. Entonces crearon la famosa Red Express, Red Express ferroviaria. Entonces esos son trenes suburbanos, como como el único que tenemos en México que va de Cuautitlán a Buenavista, de transporte masivo, y alrededor de las estaciones descentralizaron edificios públicos. La escuela, por ejemplo, donde yo estudié, la pasaron y crearon ahí una ciudad del conocimiento, que es la ciudad de Descartes, y ahí instalaron un montón de universidades para generar ahí viajes. Y entonces en esa estación, pues también se desarrolló la parte inmobiliaria, hicieron edificios, compraron tierras, etcétera, hicieron que la gente viviera ahí cerca de las estaciones. Eso se llama desarrollo orientado al transporte, porque tú no tienes que desplazarte mucho para tener tus satisfactores, que son empleo, diversión, trabajo, bueno, empleo, diversión, salud y compras, ¿no? Entonces todo eso lo llevaron alrededor de las estaciones y las estaciones del tren fueron por los polos a partir de los cuales empezaron a crecer las demás actividades, llegaron a empresas, etcétera, y fue de esa manera como lo equilibraron. Euro Disney, por ejemplo, está sobre la línea roja, la línea del ROR, esta que utilizaron para equilibrar el crecimiento de sur-poniente a nor-oriente. Y entonces hicieron esa línea, consolidaron la otra hacia el aeropuerto y con eso equilibraron el desarrollo del territorio. Estoy hablando de 40 años, ¿eh? No es que hoy lo hice y mañana ya quedó. Si comparamos eso con lo que tenemos aquí en México ustedes saben, se construyó el AIFA por un capricho, por lo que ustedes quieran. Entonces, igual que CU2, pusieron la carreta delante de los bueyes. Primero al aeropuerto y luego dice, ching, ¿y ahora cómo va a llegar la gente? Solo pueden llegar en auto. Pues tenemos que hacer un sistema de transporte. Y entonces pensaron en prolongar la línea de este tren suburbano que les digo hacia el AIFA. Y eso es lo que están construyendo y ustedes ven en las noticias que dice el ramal ferroviario hacia el AIFA. Pero lo hicieron al chingadazo, o sea, sin ninguna planeación, en una zona que también tiene un lago, el lago de Zumpango, como en el otro lado tienen el lago de Texcoco, pero esta es una zona semirural, o sea, es una zona que se dedicaba al cultivo, había poca densidad y entonces de pronto llegan estos mastodontes con toda la infraestructura, ponen un polo de desarrollo, pero sin programar ni organizar nada. Todo lo contrario a Francia, que planearon dónde tenían que hacer las estaciones, la línea para equilibrar el territorio. Y entonces sí, esa parte de la zona metropolitana todavía no está desarrollada, no estaba desarrollada, pero tenía que ser parte de un plan, porque ahí puedes tú construir las edificaciones y la ciudad que quieras, y ¿con qué lo vas a abastecer? ¿Dónde está el agua, para empezar? Entonces, en esa zona, ahí todavía está todavía lo del lago de Zumpango, hay todavía áreas verdes, y en lugar de estos señores hicieran un proyecto integral con una zona de amortiguamiento, de zona de recarga de agua, pues no. A lo bruto, agarraron, metieron el tren y sin ningún plan de desarrollo, porque cada municipio es un rollo, ahí van a hacer el aeropuerto y pues a ver en qué termina esa historia, ¿no? O sea, van a repetir el mismo problema, sí, el mismo problema o el mismo error de hace 50 años cuando construyeron el ICM. Que al final el ICM quedó en medio y todo desorganizado, en medio de la ciudad y todo desorganizado. Pues más o menos así. Entonces, no hay ninguna planeación, no hay desarrollo orientado al transporte, no preparan los terrenos los compraron donde se los quisieron vender y donde estaba más barato, y entonces ahí tienen estaciones en medio de un distrito de riego. ¿Qué hay en el distrito de riego? Pues sembradíos, ¿no? Nadie vive ahí, entonces, pero ahí los señores, como ahí les vendieron, pues ahí van a poner la estación. ¿Para qué? No lo sé. Y así compraron terrenos baratos en lugares donde no hay ninguna conectividad ni accesibilidad al resto de la red, en una zona que es urbana, es semirural, y entonces hay puros sembradillos y no hay calles, ¿no? No hay desarrollo urbano, no hay nada, y ahí es donde piensan poner las estaciones, así que eso va a ser un horror, como lo fue el sistema 1.
¿sí? Entonces, hablando de los efectos que tiene el transporte, si tú hubieras planeado este sistema ferroviario de buena manera, hubieras planteado el desarrollo orientado de transporte, hubieras hecho un fideicomiso donde el gobierno comprara todas esas tierras y entonces promoviera la descentralización de los servicios públicos, escuelas, esto que quería hacer este gobierno desde el principio, descentralizar ciertos servicios, pues ahí los podrías llevar a un lugar donde existe vivienda, donde no hay problemas de transporte, en donde tienes además la conectividad con el aeropuerto, con una línea segregada que no tiene problemas de congestión y estás a 20, 30 minutos de la Ciudad de México. En fin, o sea, eso podría haber sido una maravilla, ¿no? Pero estos señores, nosotros, bueno, yo en este caso fui a presentarle al que dirigió la construcción del AIFA, que es un militar, no me acuerdo cómo se llama, un corruptazo, le mostramos eso, le dijimos lo que podían hacer ahí, pues el señor dice, no, pues es que está muy caro. Y entonces contrataron un estudio de porquería que al final solo agarró información de internet, se los puso en un documento y les dijo, ahí está tu informe, son 8 millones. Así se las gastan. Entonces perdieron esa oportunidad y pues va a ser ahí un desastre ese aeropuerto y ese sistema ferroviario, ¿no? Así que bueno, así las cosas en este gobierno que se supone no es corrupto y primero los pobres, ¿no? Eso es puro rollo, no es cierto. Son peores que los que estaban antes. Peores en el sentido de que son unos ignorantes, ¿no? Porque, y me consta porque yo he hablado con N funcionarios del gobierno federal y ese es el común denominador. Gente ignorante que llegó ahí porque era amigo de no sé quién, será muy honesto, pero eso, cuando tú llegas ahí sin tener los méritos, eso ya es deshonestidad para mí. No sé para los demás, pero para mí eso es ser deshonesto, presentándote como algo que no eres, ¿no? Y estás robando, ¿sí? Pero bueno, eso para ellos no es robo. Entonces, es un desastre este tema, ¿no? Y no sé si van a ponerlo en operación en algún momento, porque fue una pésima gestión y sin embargo los que están haciendo la planeación y son ingenieros, el ingeniero Gómez Parras, ingeniero civil, pero no tiene carácter, ¿no? Y entonces el segundo a bordo es la que le dice lo que tiene que hacer y el señor, pues bueno, lo hace. La otra es una arquitecta que sabe de transporte. De ese tamaño están las cosas. Y se los digo porque yo lo sé de fondo, ¿no? Y he estado ahí en las reuniones, he hablado con ellos y le hemos dicho 40 cosas, le entran por un oído y le salen por otro. En fin, esto nos lleva finalmente al tema de la sustentabilidad. Entonces, no puede haber sustentabilidad si tenemos todas estas pésimas decisiones que les acabo de decir, ¿no? ¿Y qué es sustentabilidad? Seguramente ustedes recuerdan ese concepto, ¿no? El concepto clásico dice, es utilizar los recursos actuales sin poner en riesgo esos recursos para las generaciones futuras, ¿no? Y hay 4 o 5 dimensiones, la ambiental, la económica, la social, la cultural y la tecnológica, que tienes que cuidar en esa dirección, ¿no? Entonces, si lo que estamos haciendo es destruyendo lo poco que tenemos con estas pésimas decisiones, yo no sé, ustedes, bueno, a ustedes les toca, porque ustedes seguramente van a tener descendencia, van a tener hijos, familias, etcétera, pues a ustedes les toca bailar con la más fea, ¿no? Las decisiones que aquí se tomaron mal, ustedes son los que las van a sufrir. Y entonces, ¿qué les toca a ustedes? Pues tratar de hacer mejor las cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque al final no tenemos otro mundo, nada más tenemos este. ¿A dónde te vas a ir? No tienes a dónde ir, aquí te quedas. Pues irás a otro país y lo que tú quieras, pero sigue siendo el mismo planeta. Entonces es como si en tu casa tú agarraras la basura y la tiraras así, voltearas y como hacen luego en la calle, lo avientas a la calle, pues lo avientas ahí atrás o donde caiga, ¿no? Y así haces todos los días, no limpias y no sé qué va a hacer tu casa en los siguientes 30 días, ¿no? Seguramente se llenará animales y ratas y demás. Pues eso es sustentabilidad. Si tú no cuidas lo que hoy tienes, pues vas a acabar así. Y hablando de la ciudad y hablando también de nuestro cuerpo, ¿no?
Si lo queremos ver desde otra manera, este cuerpo que ustedes tienen, pues es el único que tienen, y como esté chueco, bueno, malo, feo, torcido, es lo que tienes. Entonces cuídalo y trata de mantenerlo en buenas condiciones para que te dure lo más, y no solamente por lo que te dure, sino para que estés en buenas condiciones, porque tú puedes llegar a 50 años, pero ¿en qué condiciones vas a estar en 50 años? ¿No? Si llegas a 50 años con diabetes, con parálisis, que esto, que lo otro, pues yo no sé si eso sea lo más deseable, ¿no? Pero nosotros, así como tomamos decisiones de qué comemos, de qué nos alimentamos, nuestros hábitos, a cuántas horas dormimos, etcétera, todas esas decisiones que vamos tomando, ahora que ustedes están jóvenes, no lo sienten. Pero al cabo de algunos años se van a dar cuenta que todo lo que hicieron incorrectamente lo tiene su cuerpo. Lo fue absorbiendo durante este tiempo, y ahora sí, hay que aguantarse con las decisiones que tomaron, ¿no? Porque nadie más vino a tomar las decisiones por ustedes mismos las tomaron. Pues eso es lo mismo en sustentabilidad, y eso es lo mismo que tendríamos que hacer con nuestro planeta, ¿no? No porque dices, pues yo le tiro mi basura, en lugar de que yo la separe, que tenga un lugar donde los desechos orgánicos se puedan degradar, y otros agarro y tiro la bolsa de basura y se la tiro al vecino de frente. Y ahí se la dejo, ¿no? Pues, o sea, eso es sin sentido, ¿no? Estás haciendo mal a lo único que tienes, aunque el otro sea tu enemigo o lo que tú quieras. Al final, no le estás afectando al vecino, estás afectando a todos, ¿no? Y entonces empiezan a ver las cosas así, ¿no? Como orgánicas, como diciendo, oye, pues qué decisiones estoy tomando que el día de mañana me van a generar un problema. Y eso tiene que ver con la sustentabilidad. Sin tanto rollo, tiene que ver con la sustentabilidad, ¿no? ¿De acuerdo? Aquí en la parte derecha van a encontrar en todas las unidades las referencias. Estos libros están, la mayoría, en esta carpeta que les digo material del curso. Entonces, probablemente nos dé tiempo de hojearlos, probablemente no, probablemente les deje una tarea sobre eso, probablemente no, pero ahí está la información. Entonces, tienen toda esa información disponible. El único pero que quizás me pongan es que está en inglés, pero bueno, ustedes se supone que deben de saber inglés, no sé si sigue siendo una condición para titularse, pero no les hace mal saber inglés. De hecho, al final del curso lo que vamos a leer son textos en inglés. Y bueno, lo veremos más adelante. No es que yo me lo haya inventado, es algo que ustedes necesitan tener como habilidades, ¿no? Y son requisitos para tomar este curso. ¿De acuerdo? Bueno, ¿preguntas? Todo bien. Todo bien, Inge. ¿Todo bien? Bueno, entonces si no hay preguntas, nos vemos mañana. Gracias. Bye. Hasta mañana. Bye. Bye. Hasta luego. Adiós. Hasta mañana. Hasta mañana, Inge.